La participación ciudadana es uno de los ejes de la llamada nueva cultura política que busca el gobierno de Markel Olano. Prueba de su importancia es que quieren que tenga un encaje legal. Por ello van a solicitar a las Juntas Generales que regulen los procesos participativos. Empezarán a trabajar en ello en septiembre y tendrán que decidir desde qué temas se consultan, a cómo se hace y cuál será su vinculación. Lo que queremos es darle un marco general a los procesos de participación ciudadana y también denota una implicación de las instituciones del territorio, empezando por las juntas, el conjunto de grupos políticos y también la propia institución, para impulsar ya de un modo serio, estructurado, esta cuestión, ¿no? En estos momentos la reforma de la carretera Guipúzcoa 631 está inmersa en un proceso de participación. Las propuestas para mejorar los casi 13 kilómetros que separan el Urola Medio con el Goierri serán analizados por 50 ciudadanos de Antzuola, Azkoitia, Bergara, Urretxu y Zumárraga. A sus ideas y opiniones deberán dar respuesta desde el ente foral para acordar más tarde qué hacer con esa vía. La primera cuestión que vamos a plantear ¿es necesario reformar esta carretera, sí o no? Y si la respuesta es no, pues ahí habrá terminado el proceso de participación ciudadana. Si la respuesta es sí, hablaremos cómo, y en el cómo estará el físicamente cómo, económicamente cómo, en el tiempo cómo y en qué fases. Desde el punto de vista de Azkoitia, desde la perspectiva de Azkoitia, pues es fundamental la mejora de esta carretera. Por tanto, espero que dentro del proceso de participación ciudadana la respuesta a la primera pregunta pues sea que sí, que es necesario la reformulación total de esta carretera. En los 5 municipios se instalarán además buzones para recoger las cuestiones de los ciudadanos.